Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de virus y bacterias del curso de biología. Vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Nos dice en la primera pregunta, respecto a las características de los virus, marque lo verdadero o lo falso, según corresponda. En la primera alternativa nos dice, se les considera a los virus, se les considera parásitos extracelulares obligados, de manera obligada. Esto es incorrecto. Quiere decir que no se les considera parásitos extracelulares obligatoriamente. La siguiente alternativa nos dice, su genoma puede ser ADN o ARN. Esto también es incorrecto. Esto es incorrecto. Después la tercera alternativa nos dice, fuera de la célula, los viriones son metabólicamente activos. No son metabólicamente activos. Esto es incorrecto. En la siguiente alternativa nos dice intracelularmente, quiere decir que dentro de la célula, intracelular, dentro de la célula. Los virus pueden ser replicados. Eso sí es verdadero. Eso es correcto. Luego nos dice, los virus son agentes infecciosos submicroscópicos, es decir, demasiado pequeños. Esto es correcto, es verdadero. Entonces sería falso, 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 verdadero, verdadero. La respuesta sería la alternativa A. Vamos a la siguiente pregunta. Con referencia a la cápside, marque lo verdadero o lo incorrecto. En la primera alternativa nos dice, es una cubierta de polisacárido que rodea el genoma vírico. Vean ustedes, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Recuerden que la cápside forma parte de lo que se llama el virus, ¿no? Digamos la bacteria, ¿no? Luego nos dice, está formada por proteínas globulares o capsómeros. Esto de aquí es verdadero. Quiere decir que sí está formada por proteínas globulares, su otro nombre en vez de proteínas globulares, capsómeros. Luego nos dice, unida al ácido nucleico, forman la envoltura viral. No, esto es incorrecto. Y luego nos dice que origina diversas formas virales. Claro que sí, esto es correcto. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero, la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Lea el texto y luego responda a las preguntas. El texto nos dice, en la costa del Perú se han reportado casos de una bacteria patógena cuyo beta-glucano no se desestabiliza con los fármacos tradicionales. Por lo tanto, la bacteria se mantiene intacta y cada vez cobra más casos, amenazando convertirse en epidemia en nuestro país, ya que se disemina y resiste en el agua potable en forma de esporas hasta los 80 grados de temperatura. La lejía, que tiene la cualidad de desnaturalizar las proteínas bacterianas, tampoco logra eliminarlas con eficacia. El Ministerio de Salud espera una pronta solución. Ese es el texto. La pregunta nos dice, ¿en cuál de las siguientes estructuras bacterianas debería estudiarse a fondo para lograr eliminarlas? Ahora, lo que sucede es que en este caso, el éxito de supervivencia de la bacteria es la exclusiva pared celular que posee, es decir, que depende de la pared celular. De eso depende el éxito de la supervivencia de la bacteria. Ahora, esto es gracias a que el peptidoglucano que la conforma no se va a desestabilizar. Entonces, acá el éxito depende de la pared celular. La pregunta nos dice cuál de las siguientes estructuras bacterianas debería estudiarse a fondo para lograr eliminar a esa bacteria, digamos, ¿no? Simplemente es la pared celular, porque de eso depende. La letra D es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Con respecto al texto anterior, también nos preguntan ¿qué agente biológico se debería
buscar si se desea eliminar a la bacteria causante de la enfermedad. Ahora, lo que sucede es que si se trata de un agente biológico, tendría que ser un virus que infecte a la bacteria. Ahora, estos virus se denominan fagos o bacteriófagos, los cuales infectan a la bacteria y la matan. Entonces, tengan cuidado con esto. Acá nos pregunta, ¿qué agente biológico se debería buscar para poder eliminar a la bacteria que causa esta enfermedad? Simplemente sería un, digamos, virus que se llama, como hemos dicho, fagos o bacteriófagos. La letra B sería la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice, responda verdadero o falso. La primera alternativa nos dice, la aplicación de lejía en el agua potable no asegura su consumo. Esto es verdadero. La siguiente nos dice, el consumo y uso de agua hervida sería una forma de prevenir la infección de esta bacteria. Claro, se está refiriendo al texto anterior. Ahora, esto de aquí es verdadero. Quiere decir que el consumo y el uso de agua hervida. Vean ustedes, el agua hervida sería una forma para prevenir la infección de esta bacteria. Correcto. Luego nos dice, si se logra identificar los agentes que le ofrecen estas cualidades a la bacteria patógena en otra bacteria que no es patógena al hombre, podríamos sospechar de una conjugación. Esto es verdadero. Y finalmente, cuando está en el agua, la bacteria se reproduce formando esporas. Esto es incorrecto. Entonces la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Son acontecimientos claves que se producen cuando una bacteria se divide. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nos dice, el ADN se copia en ARN, el ADN se duplica, el ADN se distribuye en todo el cuerpo, el ADN se reparte para formar dos células y se forma un septo o tabique transversal. Entonces, recuerden ustedes que tanto el ADN como ARN son los ácidos nucleicos y tienen estas siglas porque hablamos de un nombre en inglés. Entonces simplemente es conocido como ADN o ARN. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. La pregunta nos dice cuáles son los acontecimientos claves, los acontecimientos más importantes que se producen cuando una bacteria se va a dividir. Bueno, lo que sucede es que primero estamos hablando de la duplicación del ADN, es decir, cuando el ADN se va a duplicar. Eso es lo primero. Luego, cuando el ADN se va a repartir para formar dos células. Y finalmente se forma un septo o tabique transversal. Esa es la secuencia correcta cuando una bacteria se va a dividir. Entonces acá la respuesta sería 2, 4, 5. La letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Las bacterias se reproducen asexualmente, sin embargo, pueden hacer recombinación genética gracias a dos procesos que son denominados, ¿cómo se llaman estos dos procesos? Por los cuales se da la recombinación genética, es decir, es una reproducción asexual. Eso se da en el caso de las bacterias. Ahora, lo que sucede es que entre las bacterias existe transferencia de genes, por eso hablamos de una recombinación genética, ya sea por conjugación o transducción. Ahora, lo cual permite la recombinación genética a pesar de que se reproducen sexualmente. Es decir, estamos hablando de una conjugación. Esto de aquí. ¿Y qué es una conjugación? Es la unión de dos células bacterianas a través de un pili.
¿Y qué es una transducción? Es simplemente una infección viral. Entonces la respuesta sería la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Es una bacteria que no pertenece al grupo de las eubacterias. Entonces, acá tenemos a micoplasmas, espiroquetas, halófilas, rickettsias, cianobacterias. Entonces, acá simplemente las halófilas, esta de acá, son arqueas que habitan digamos en ambientes de gran salinidad. Entonces esta es la respuesta, la letra C. Vamos a la siguiente pregunta. El ADN de las bacterias se está organizando en un cromosoma circular contenido en un área conocida como... La región que abarca el ADN en el citoplasma de la bacteria procariota se denomina región nucleoide. Entonces la respuesta es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.